Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo vio, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Capítulos 11 y 12 de San Juan nos llevan al clímax del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos que va a llegar al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en estos capítulos 11 y 12, nos pinta el marco donde va a entregar Jesús, el buen pastor, su vida por sus ovejas. Y lo va a hacer dando una séptima señal, que es la resurrección de Lázaro. Esa resurrección iba a ser un símbolo de lo que él iba a realizar muy pronto, que era su muerte y su resurrección. Es decir, la resurrección de Lázaro que vamos a ver en esta mañana es simplemente el símbolo. La realidad es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el contexto de lo que vimos hace 8 días, vemos la confianza en el amigo. Juan 11, 17 al 27 nos narra que las hermanas del muerto mandaron a llamar a Jesús con la esperanza de que él viniera a ponerle las manos tal vez y sanarlo. Pero Jesús, en vez de eso, dice que se quedó todavía 2 días más, prolongando un lapso de 4 días. Este pasaje nos enseña que aún las familias que disfrutan de la presencia del Señor pasan momentos de dificultad. Cuando Lázaro enfermó, la primera línea de acción que tomaron las hermanas fue llamar a Jesús. Y como yo les decía hace 8, todos nuestros problemas deben de ser del conocimiento de nuestro Padre Celestial. Él lo sabe,
pero le agrada que nosotros le contemos lo que estamos pasando. Porque antes de que las palabras estén en nuestra boca, el Señor las conoce todas, pero Él quiere que nosotros se lo digamos. Él quiere que pongamos nuestra absoluta confianza en Él y que dependamos completamente de Él. Jesús relacionó este evento con el propósito final de Dios en toda situación, y es la gloria de Dios. En todo esto lo que se quería ver era la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios, la gloria de Dios. La gloria de Dios no son truenos y centellas, la gloria de Dios resulta en que Jesús dé vida a los seres humanos. Es que Jesús entregue su vida para darnos vida a nosotros. En esta amistad que había entre Jesús, Marta, María y Lázaro, se puede apreciar el mutuo cariño que existía entre ellos. Ellos se amaban entrañablemente. Jesús siempre llegaba a ese hogar y era bien atendido hospitalariamente por esta familia, que era una familia pudiente, como vamos a ver más adelante. Era una familia adinerada. El amor de Dios hacia sus criaturas, hacia sus hijos, siempre ha sido público, declarado e incondicional. Jesús no negaba esta relación, Él amaba a esta familia, amaba a estos 3 hermanos. Nosotros también debemos demostrar esa reciprocidad amando a nuestro Señor. ¿Cuánto le aman, hermanos? Si le amamos, Él es nuestro amigo y podemos contarle a Él. Uno a un amigo le cuenta lo que le pasa, y un buen amigo nos escucha y hace lo posible por ayudarnos. Cuando el Señor finalmente llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Cualquiera dirá, bueno, ¿y qué amor ese, mamá? Si sabía que estaba enfermo en su presencia. Todavía se prolongó su estancia 2 días más, y en el camino otro día más, 4 días. Pero del versículo 19 se puede entender que esta familia era muy querida por Jesús, y no solo por Jesús, sino también por sus vecinos y sus amigos. Qué bueno cuando la familia cristiana tiene buenos vecinos, tiene muchos amigos y le tienen en alta estima. Es muy importante que en esta mañana miremos cómo está nuestro testimonio delante de nuestros amigos, de nuestros vecinos, porque esta familia era una familia ejemplar. Muchos los querían, dice que muchos habían venido para darle las muestras de condolencia. Y Jesús era y es un buen amigo en quien se puede confiar y tener fe en las situaciones difíciles por las que estemos pasando. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo todavía sé que todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo concederá. Ella tenía fe de que Jesús podía de una u otra manera guiar el destino de su hermano para la resurrección final, pero no contaba con que el Señor quería resucitar a su hermano ese día. Es algo maravilloso. Ella cree en Jesús y da una declaración tremenda en el versículo 27. Ella dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Eso es para enmarcarlo, eso es para que nosotros lo creamos y lo recitemos. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano volverá a vivir, le dice el Señor. Sí, yo sé que volverá a vivir en el día postrero, pero no contaba que la era escatológica ya estaba presente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya el futuro estaba en el presente. La fe depositada en su persona elimina la muerte eterna. Él ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Todos aquellos que creen en Él tienen ya la vida eterna. No tenemos que esperar hasta el futuro. Ya tenemos en nuestra vida la vida eterna. Pero el Señor apela a la fe personal de Marta y le dice, ¿crees esto? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo. Y habiendo dicho esto, entonces empezamos en nuestro pasaje que tenemos el día de hoy. Y aquí podemos ver el dolor compartido de versículos 28 al 37. Para un corazón afligido, para un corazón dolido, no hay nada mejor que la presencia del Señor. Con su corazón rebosando de emoción de ver a su maestro, Marta dice la palabra de Dios en el 28, que se fue corriendo a darle las buenas nuevas a María de que ahí estaba Jesús. Y dice, el maestro está aquí y te llama. Algunos dicen que usaban esa palabra maestro
no solo porque Jesús era el maestro con M mayúscula, sino también como una clave para que los adversarios del Señor no se enteraran de que estaba ahí y lo fueran a molestar. Por eso María inmediatamente, dice la palabra de Dios, que cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús quería tener un momento de plática, así como lo había tenido con Marta. Quería también pastorear a María, quería consolar a María, quería darle fortaleza y quería que ella tuviera fe también en él, pero lo quería hacer de una manera privada, porque con el apretujón de la gente y con el montón de adversarios queriendo matarle, porque ya en este momento del ministerio del Señor ya querían matarlo, ya estaba listo. Entonces es maravilloso que le dice: el maestro está aquí y te llama. Qué bonito que Jesús nos llama por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos nosotros. Como dice el himno, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, tú me llamas. Y Jesús a todos no nos tiene como una masa, a cada quien nos conoce por nombre y somos objeto de su tierna compasión, de su gran amor, y nos llama por nuestro nombre. El maestro está aquí y te llama. Esas eran las palabras que María quería escuchar. Parece que María no había escuchado que Jesús estaba por ahí cerca de la aldea. Marta fue enterada primeramente, fue y luego le vino a dar la buena nueva. Y esta mujer, dice versículo 29, cuando lo oyó se levantó a prisa y vino a él. Se implica que el lugar donde estaba Jesús era algo cerca de la aldea y cerca de donde estaba la tumba. Y la actitud de María al llegar a Jesús es la misma de siempre. Dice la palabra de Dios que cuando vino se postró a sus pies. Eso es muy importante, que nosotros siempre adoremos al Señor, sea lo que sea que nos esté pasando en nuestra vida. Muchas veces cuando vienen las adversidades nos ponemos a quejarnos, ponemos a lamentarnos, a lloriquear. Pero María, cuando vio a Jesús, se postró a sus pies y ahí revela su profundo dolor, pero también el grado de amor y de dedicación que le tenía al Señor. Esta mujer es muy conocida porque siempre escuchaba atentamente las palabras de Jesús, escuchaba sus enseñanzas y las ponía en práctica. El nombre Marta significa señora y expresa su fe, articulando la fe que ella tiene con conceptos teológicos bien acertados y profundos. María, cuyo nombre significa rebelde, era una mujer diferente, era una persona piadosa y contemplativa, y en su devoción al Señor ninguna ofrenda era demasiado costosa, ella era de veras generosa, y aquí expresa su fe con un sencillo acto de adoración, se postra a los pies de Jesús. Y así deberíamos de ser nosotros, tratar la manera de siempre estar en completa adoración al Señor. Cada una de estas hermanas actuó de acuerdo a su personalidad para expresar su amor y su confianza en Jesús. El hecho de que estas dos hermanas con diferentes caracteres, con diferentes formas de pensar y de ver el mundo, en momentos difíciles dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El hubiera no existe, ¿verdad? El Señor puede hacer obras maravillosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y las dos seguramente estuvieron repitiendo esto: si Jesús hubiera estado aquí, nuestro hermano no se hubiera muerto. Él solo le hubiera puesto la mano, Él hubiera dicho las palabras y Él hubiera sanado, pero como no estaba, lamentablemente Él ha fallecido. El escenario cambia entonces aquí, hermanos, y llega a Betania Jesús, y aquí iba a demostrar, hermanos, en sumo grado su autoridad y su poder sobre la vida y sobre la muerte. Nadie jamás se había levantado de la tumba después de 4 días de muerto. Eso era impensable, inimaginable, pero eso iba a llevarse a cabo ese día y delante de un montón de testigos. Probablemente María estaba llorando cuando fue al encuentro con Jesús, y el verbo griego que nos dice que estaba llorando, dice que significa una
frase llorar a gritos. Es que los hebreos tenían la costumbre de dar rienda suelta a su dolor cuando estaban en duelo. Gritaban, lloraban, se echaban hasta tierra algunos, y era algo lastimero, algo tremendo, impactante. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio esto, se estremeció en espíritu. Fue profundamente conmovido. Muchos dicen que Jesús se conmovió por las lágrimas de María. Otros dicen que por la incredulidad de las hermanas, que Jesús tal vez no tenía poder. Otros dicen que Jesús estaba molesto porque los judíos no tenían fe en él. Pero la hipótesis que más me llama la atención es que Jesús se estremeció en espíritu porque en ese momento se iba a enfrentar cara a cara con la muerte, el postrer enemigo del hombre. Y Jesús iba a estar ante la muerte, y él estaba estremecido en espíritu porque estaba dándose cuenta de los efectos tremendos que el pecado le trajo a la humanidad. Por el pecado de un hombre vino la muerte, y la muerte ha pasado por todos los hombres. Todos los que estamos aquí en esta mañana y los que nos ven a través de las redes sociales, un día nos vamos a morir. Eso es algo que no lo podemos detener. Hagamos lo que hagamos, un día vamos a estar metidos en una caja. Vamos a morir, porque el hombre, el ser humano, nace, crece, se reproduce y se muere. Entonces, pero un día nos vamos a morir. De eso no tengamos la menor duda. Y aquí le tocó a Lázaro. Y Jesús por eso estaba estremecido en espíritu, porque de veras, al ver esos efectos tan nocivos que trajo el pecado del hombre, de Adán, a la raza humana. Pero para aquel que está en Cristo, el morir es una ganancia. Por eso cuando uno va a un funeral y es un cristiano, uno no oye llantos, gritos, malas palabras. Hay unos que hasta blasfeman contra Dios porque ¿por qué te lo llevaste? Que no sé qué. Cuando es un cristiano que ha muerto, hay una paz, hay una tranquilidad. Hace 2 años falleció mi mamá, y en el funeral pues todo tranquilo, tanto en el lugar donde la velamos como en el entierro. Y alguien dijo, esta gente sí que de una vez ni siquiera llora por su mamá. Y una familiar, para que no dijera, pues echó el gran grito ahí, ¿verdad? Y lloró como lo hacían los hebreos. Pero para el cristiano, hermanos, pasó a mejor vida. Es que cuando nosotros morimos en esta tierra, nacemos a la vida de Dios y estamos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se moría, habían 2 lugares, como ahora también hay 2 lugares. Los malos se iban al Hades y los buenos se iban al seno de Abraham. Cuando Cristo murió, dice que llevó cautiva la cautividad y se llevó a todos los santos a la gloria. Y a partir de entonces, cuando alguien muere en Cristo, pasa inmediatamente a la presencia del Señor. Y los que no quieren creer en el Señor, son enterrados y van a estar esperando la resurrección, porque también van a resucitar, pero esta resurrección va a ser para condenación. Así lo dice Apocalipsis 20, 15 en adelante. Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Pero los otros muertos, dice la Biblia ahí en Apocalipsis 20, no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Y después de eso van a resucitar, van a ir al juicio del trono blanco. Ahí el Señor va a abrir los libros y los va a juzgar justamente. Y el que no sea inscrito en el libro de la vida, lamentablemente, va a ir a parar al lago de fuego junto al diablo y a sus ángeles. Entonces, en esta vida es que se toma la decisión. En esta vida es que uno tiene que arreglar las cuentas con Dios. Ya muerto uno, estando en la caja, ahí nada de misas de cuerpo presente, ni de requiem, ni de purgatorios. Ya se acabó la oportunidad. Por eso es que en vida tenemos que tomar la decisión de recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, porque después ya no se puede. Muy bien, entonces Jesús estaba aquí ante un cuadro macabro. Ya había muerto Lázaro,
la gente llorando, Marta, María, bien dolidas, estaban sufriendo por la ausencia del hermano. Y Jesús se conmovió, y aquí está el versículo más pequeño de la Biblia, en el 35, dice que Jesús lloró. ¿Sabían ustedes que ese es el versículo más pequeño de la Biblia? Y que el más grande es Esther 8:9. Pues este verbo lloró en Jesús es otro verbo, dracú, y esto significa llorar en silencio, derramando lágrimas en silencio. Es decir, Jesús lloró en 3 veces. Aquí, en el huerto de Getsemaní, y también lloró por Jerusalén. Entonces, todo esto, hermanos, cuando lloró por Jerusalén, cuando lloró en el huerto de Getsemaní, y cuando lloró aquí, entonces llegamos a la conclusión de que Jesús lloró porque Él estaba pronto a ir también a enfrentarse a la muerte. Pero no era porque le tuviera miedo, sino porque eran los efectos tan lamentables que el pecado ha traído al ser humano, trayendo muerte y destrucción. Por eso dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces Jesús iba a enfrentarse a la muerte y la iba a vencer con poder. Como dice la Biblia en 1 Corintios 15, iba a ser sorbida la muerte en victoria. Ya la muerte no iba a tener ninguna potestad, porque nosotros, aunque nos muramos, vamos a vencerla, porque Cristo ya venció la muerte. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Muy bien, qué cuadro para no olvidar jamás el Hijo de Dios, el Creador del universo, nuestro Salvador, llorando, derramando lágrimas. Dicen que los hombres no deben llorar, dice una canción, ¿va? Pero Jesús derramó sus lágrimas, y hermanos, lo hizo en este momento por todo lo que estaba a su alrededor, por todo ese contexto. El mismo evangelio en que se afirma más claramente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, también afirma su completa humanidad, porque como hombre tenía emociones, sentimientos y voluntad, y tuvo la emoción y lloró. Y hermanos, aquí dice la palabra del Señor que derramó, y cuando vieron esto los judíos, dice el 36, Juan 11:36, la gente dijo: mirad cómo le amaba. Por eso es que muchos dicen que Jesús lloró al ver cómo lloraba María, no, es que realmente lo que pasa, esto lo están diciendo los judíos, no lo está diciendo, y los judíos no tenían una completa interpretación verídica, ¿va?, y confiable de las Escrituras. Mirad cómo le amaba. Muchos dicen que esto lo dijeron como con sarcasmo, ¿va?, con burla. No podía que le abrió los ojos al ciego haber sanado también a Lázaro. ¿Qué le pasó? Pero a Jesús no es que se le haya pasado nada por alto. Él sabía perfectamente lo que había de hacer, porque ya desde el principio en San Juan 11 empezamos a ver que Jesús ya en su presencia sabía que Lázaro ya se había muerto, y todavía se entretuvo para que todos los discípulos y toda la gente, fíjense, hermanos, que en ese funeral de Lázaro, cuando lo estaban consolando, llegó toda la gente. Y como esta era una familia adinerada, porque la Biblia dice que el hombre estaba metido en una tumba que era una cueva donde se podía entrar y salir caminando. Eso solo lo tenían las gentes de plata, así como la tumba de Jesús. Cuando él murió, dice que José de Arimatea era un hombre de dinero, por eso tenía la posibilidad de comprar una tumba de esa calidad. Entonces, lo que el Señor iba a hacer aquí, hermanos, era algo maravilloso, era algo grande, era algo tremendo. Y llega Jesús, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo, y aquí viene la prueba para Marta: quiten la piedra. Inmediatamente Marta, aquella que había dicho en el versículo 27, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora dice, Marta dice, no, Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Según los judíos,
el espíritu, el alma de una persona estaba durante 3 días todavía en el cuerpo, por si podía regresar al cuarto, si ya no había ninguna esperanza. Solo el poder de Dios podía levantar a alguien así ya de entre los muertos. Y precisamente eso era lo que iba Jesús a hacer. Quiten la piedra. Y una cosa importante, que el Señor no quitó la piedra, mandó a la gente a que quitara la piedra. Y es que el Señor nos quiere hacer partícipes muchas veces de sus grandes obras. Por ejemplo, cuando Él multiplicó los 5 panes y los 2 peces, dice que le dijo a sus discípulos: vayan y aparten por grupos de 100, de 50 y 50, y de esa manera iba a ser mejor la distribución. O sea que el Señor toma en cuenta a las personas. Algunos dicen que Jesús le dio esta orden a los discípulos para que ellos miraran al muerto. Otros dicen que Jesús le dijo a los judíos, a los incrédulos, para que ellos con sus propios ojos pudieran ver que ahí precisamente estaba el muerto y que ya también olía mal. La cuestión está que Jesús nos involucra y Jesús quiere que nosotros hagamos lo que podamos, y lo imposible que se lo dejemos a Él. Él tiene su especialización en las cosas imposibles, en las cosas difíciles, en las cosas que no podemos hacer nosotros. Entonces Dios espera que nosotros hagamos lo que esté dentro de nuestras posibilidades, y Él va a agregar la dimensión espiritual y sobrenatural. Marta protesta ante el mandato de Jesús. Ella esperaba que Jesús llegara a darle las muestras de condolencia, que le diera su sentido pésame, que fuera tal vez a llorar al sepulcro y que se regresara como todos y punto. Pero Jesús tenía algo maravilloso, tenía una sorpresa para todo el mundo. Y como les vuelvo a repetir, ahí había un gentío, porque era una familia del abolengo, era una familia de la aristocracia. Ahí había gente pudiente, había gente pobre, de clase media, clase alta, y había un gentío. Y precisamente en ese escenario es cuando Jesús hace el milagro, para que no quedara la menor duda. Delante de todos, que se quedaron con la boca abierta, Jesús hizo este milagro. Hasta este punto entonces todos pensaban y se imaginaban de que Jesús simplemente iba a llorar ahí por el muerto y ya. Pero es típico de Jesús hacer siempre lo que nosotros no nos esperamos. Por eso dice el canto: sendas Dios hará donde piensas que no hay, ¿no? Él obra de maneras que no podemos entender, y Él se especializa en imposibles. Y la meta en todo era la gloria de Dios. La meta de todo era darle la honra y gloria al Padre. Entonces, hermanos, dice el 40, reprendiendo Jesús a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es que eso nos hace falta a nosotros. Somos muy incrédulos. Repetimos versículos de memoria, qué bonito. Repetimos dogmas, credos, himnos, coros, pero solo es del diente al labio. Pero realmente tenemos muchas dudas. Y Jesús quiere trabajar con nosotros en esta mañana en este aspecto de las dudas, porque lo sabemos, lo sentimos, pero a la hora de rajar ocote, no hacemos lo que decimos con nuestros labios. Entonces Jesús le dice y nos dice en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todo es posible, dice un canto, si puedes creer, todo es posible. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Entonces Jesús le dijo a Marta que dejara de estar con dudas, que dejara de estar con incredulidad, que creyera, y entonces iba a ver la gloria de Dios. Muchas veces pensamos que nuestro Dios ya no es el mismo Dios de antes, que ya no tiene poder, porque antes se levantaban los muertos, porque antes eran sanados los leprosos, porque antes eran sanados los paralíticos, y ahora ya no se mira eso. Pero no es que Dios haya cambiado, porque Él es inmutable, Él no cambia. Los que no tenemos fe somos nosotros, y tenemos que trabajar en ese asunto. Y lo que podemos hacer, hermanos, es orar, pedirle a Dios que nos aumente la fe y leer su palabra, hermanos, pero que no sean solo frases, sino que sean convicciones.
Y esas convicciones no se venden, ni se prestan, ni se alquilan. Hay que tenerlas dentro de sí. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Es interesante que la gente quita la piedra, alzan la piedra, y Jesús alza los ojos al cielo. Y la oración de Jesús en el versículo 41-42 es bastante rara. ¿Por qué Jesús se puso a orar delante de todos ahí? Y es que nosotros usamos una frase que se dice: se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro, ¿no? Y Jesús ora al Padre a gran voz y dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud para que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Ese era el propósito. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, 30 y 31, nos dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces el propósito de todo es que creamos en Cristo, que creamos que Él es el enviado de Dios, que creamos que Él es el Hijo del bendito que había de venir al mundo. Quitan la piedra, Jesús ora, y estaba listo el escenario para la sorpresa de los siglos. La gente estaba curiosa alrededor, estaba atónita. ¿Qué iba a pasar? Y Jesús dice en el 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y se dan cuenta, no lo dice suave, lo dice a gran voz: Lázaro, ven fuera. Alguien dijo que si Jesús no hubiera dicho el nombre, por eso les digo que Jesús nos llama por nuestro nombre. Alguien ha dicho que si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todos los muertos se hubieran levantado en ese día. O el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? La gente estaba curiosa, se había reunido. Las hermanas estaban perplejas por lo que Jesús había hecho. Parece que Jesús había hecho el papelón. Ay, Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Y el aromatizante que había no era lo mejor que podía haber. Los discípulos estaban espectadores. Y ahora, ¿qué va a pasar, no? Es que, como les he dicho otras veces, este milagro de la resurrección es el milagro rey. Este es el más grande. Esta es la culminación. La piedra había sido removida y solo se esperaba la intervención dramática de Dios. Y cuando Jesús dice estas palabras: Lázaro, ven fuera, con la misma voz de autoridad con que echaba fuera a los demonios, con la misma autoridad cuando le decía a las tormentas: cállate, enmudece, Jesús le dijo al muerto que se levantara, y aquellos oídos del muerto, que durante 4 días habían estado muertos, ahí sí que bien muertos, oyeron y respondieron. El verbo llamó, describe una palabra, una voz fuerte, y a gran voz, y lo llama por su nombre, y se levantó. Como dice San Juan 5:25, este es un anticipo de la resurrección postrera, cuando de veras, hermanos, Cristo vuelva. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En Cristo hay esperanza, mis hermanos. En Cristo hay consolación. Otra vez la gente, hermanos, se queda con la boca abierta. Pero los milagros de Jesús no eran para dejar a la gente con la boca abierta, era para que creyeran en el Hijo de Dios, eran para que creyeran que Él era el enviado. Y hermanos, dice el 44, y el que había muerto salió, ataba las manos y los pies con las vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Otra vez Jesús involucra a sus discípulos y a las personas diciendo que desaten al que estaba muerto, porque cuando alguien moría lo envolvían con vendas y en el rostro le ponían un sudario, y así estaba como una momia Lázaro, y Jesús dijo que lo desenrollaran y que lo liberaran.
Aquel hombre que había estado, hermanos, putrefacto durante 4 días. Y esto no es The Walking Dead, ¿no? Esto es real, mis hermanos. Esto no es de los zombies vivientes. Esto es real. ¿Cuántos lo creen? Es que Jesús levantó de los muertos a Lázaro y delante de todos. Esto no fue un show. Esto no fue algo ya que han hecho su arreglo antes. Esta resurrección de Lázaro, hermanos, es una buena ilustración de lo que ocurre con el nuevo nacimiento. Lázaro estaba incapacitado para hacer nada por sí mismo hasta que no recibió la nueva vida de parte de Jesús. Así estábamos nosotros, dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lázaro estaba en proceso de corrupción como consecuencia de su muerte física. Así también el hombre a consecuencia de su muerte espiritual. Los hombres que andan ahí en el mundo, que no conocen al Señor, están muertos. Porque es un estado que va desencadenando hasta la muerte física. Hay 3 tipos de muerte, ¿va? La muerte espiritual, que es cuando alguien, hermanos, no tiene a Dios en su noticia y ha rechazado la vida de Dios. Entonces está muerto en sus delitos y pecados. Eso trae como consecuencia la muerte física, que es cuando les digo que todos nos vamos a morir. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivos. Por eso dice Colosenses 3, si puedes haber resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lázaro ya mostraba por el hedor que estaba muerto. Ya, Señor, le dice, no hombre, no destapen eso. De igual manera, cuanto más avanza el tiempo, tanto más corrupto se vuelve el hombre. Algunos idealistas dicen que el hombre está mejorando, que cada día va a ser mejor. La Biblia a mí me dice que eso no es así, que el hombre va de mal en peor hasta llevar, hermanos, a la corrupción total. Muchos pecadores muestran su estado de corrupción bien patentemente a todos los que les rodean. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, y hay muchos hombres, ¿verdad?, ingratos, implacables, sin afecto natural, desleales a los padres, aborrecedores de Dios y de todas las cosas, homicidas, borrachos, ladrones y un montón de cosas. El Evangelio también, hermanos, es como la palabra lanzada al fondo de la tumba del corazón, que prepara el camino para que el Espíritu Santo dé vida eterna, vida nueva a la persona que está muerta. Y ese Espíritu Santo, hermanos, quebranta la roca que hay en el corazón del hombre, según Jeremías 23:29, y hace surgir la vida. O sea, es necesario nacer de nuevo. De cierto, digo que el que no nace del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Quien ha sido resucitado espiritualmente debe vivir una vida de libertad, desatadas ya sus ligaduras del pecado. Del mismo modo que Lázaro tuvo que ser desatado para que pudiera caminar, así también el que ha sido desatado debe andar en vida nueva. Amén, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. A manera de resumen, quiero hacer una reflexión en esta mañana, hermanos, con respecto a Jesús es la resurrección y la vida. Se cuenta que cerca de un cementerio hay un letrero que dice el fin del camino. Para muchos la muerte es una pérdida irreparable. Muchos creen que cuando uno se muere se acabó todo. Por eso muchos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Después de esta vida no hay otra. Pero la Biblia dice que después de esta vida sí hay vida, que puede ser para vida eterna o para condenación eterna. Depende la decisión que nosotros tomemos en vida, si aceptamos el amor y el perdón de Dios o lo rechazamos. Pero realmente, ¿qué es la muerte? ¿Es el fin o es la continuación de la vida? En Juan 11, Jesús nos da una enseñanza clave en cuanto a la muerte y a la vida. ¿Qué es la vida para principiar?
En un sentido amplio, la vida alude a la existencia. La noción suele referirse a la actividad que realiza un ser humano. Nace, crece, se reproduce y se muere. Diciéndolo poéticamente, Pedro Calderón de la Barca dijo: ¿qué es la vida? Es un frenesí, es una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¿Qué es la muerte? Es el cese permanente e irreversible de las funciones vitales del cuerpo. Las Escrituras tienen mucho que decir con respecto a la muerte. Dice el Salmo 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido a todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y dice Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Aún los cristianos le tienen miedo. ¿Cuántos le tienen miedo? El hermano Francisco ha dicho a veces: ¿cuántos se quieren morir hoy? Y nadie dice que... Es que yo creo que todavía tenemos algo que hacer en esta tierra. Si estamos vivos, es para hacer algo, mis hermanos. No es de esperar: quiero morirme ya, que venga Cristo. Eso es ser muy uno fatalista. Hay algo que hacer todavía. Por eso Dios nos tiene aquí, para hacer algo. Hay un propósito de Dios. Pero ¿por qué le tenemos miedo? El hombre moderno no quiere oír de la muerte. Se le pone la piel china cuando oye de la muerte. Y cuando mira a alguien: yo no me voy a morir. Y así creen que no se van a morir. Pero ¿por qué se le tiene miedo al dolor? ¿Por qué se le tiene miedo al sufrimiento? ¿Por qué se le tiene miedo a la muerte, a lo desconocido, a aquello que no sabemos, que ignoramos? Es que no queremos dejar a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Qué va a ser de mis hijos, no? ¿Qué va a ser de mi esposa, de mi esposo? Por otro lado, se crea una reacción de temor, porque las personas no quieren estar solas cuando se mueran. No queremos pasar por ese momento difícil. Cuando hablamos de la muerte, es esencial que definamos algunos términos que describen la pena y la pérdida que nos acarrea y que con ella experimentamos. Dice que la pérdida es verse privado de algo de valor, o quedarse sin alguien o algo a lo que uno ama. Dice que hay 4 tipos de pérdida. Número 1, la pérdida de un ser querido y amado. 2, la pérdida de alguna parte de nuestro cuerpo. Hay quienes pierden una parte del cuerpo, y esa es una pérdida tremenda. 3, la pérdida de objetos que valoramos. El oro, la plata, las joyas, el carro que tanto nos ilusionaba, la casa, el terreno que teníamos. Por ejemplo, cuando fue aquello de Autocasa, la gente sacaba su plata, quitaba sus indemnizaciones y metía con la avaricia, va a tener muchos intereses, y de repente, de la noche a la mañana, sus ahorros de toda la vida se volvían humo. Esa es una pérdida dura. Muchos se han suicidado por eso. Cuando cayeron el Banco del Café, Banco de Comercio, la gente se pegaba un tiro porque no podía soportar el sufrimiento. La 4ª pérdida, la pérdida psicológica. Y la muerte de un ser amado se considera que es una de las más graves. El duelo dice que es el proceso que sigue a la pérdida, de la cual la pena y la aflicción forman parte. Es que nos duele, ¿va? Se extiende más allá de las primeras reacciones, y es un periodo de ajuste, ¿va? De reorganización, de volver a empezar ya sin la persona a quien tanto queríamos. La pena expresada en lágrimas es un sentimiento abrumador, ¿va? De dolor, de sufrimiento. Y en estos momentos difíciles vienen a nosotros aquellas preguntas: ¿por qué? Y empezamos a decir: ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no me morí yo? Si hubiera ido a otro médico mejor, si hubiera ido a otro hospital mejor, esto no hubiera sucedido. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no le sucedió a alguien más, sino que precisamente a mí? ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Por
qué los pastores dicen que Dios es un Dios amoroso y clemente y bueno cuando permite situaciones difíciles? Bueno, en la Biblia no nos da respuestas a los por qué. Y no sería bueno que no estemos cuestionando a Dios. Lo que sí, hermanos, que Dios tiene una razón atrás de ese problema, atrás de esa pérdida, atrás de esa muerte, algo para bien. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez Dios quiere que nosotros tengamos paciencia, como dice Santiago 1:3. Tal vez quiere que seamos más humildes, 2 Corintios 12:7-10. Pablo dice que era un gran predicador. Hasta con los paños de él se sanaban los enfermos. Y cuando él predicaba era elocuente, convincente. Qué hombre, como orador cristiano, tremendo. Pero tenía un problema, ¿no? Tenía un aguijón. Y 3 veces le oró al Señor que se lo quitara. Y él no se lo quitó, sino que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, tal vez Dios quiere que nosotros dependamos más de Él, ¿va? Porque tal vez hemos dependido de nuestro pisto, de nuestros seres queridos, de nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que es bienaventurado a quien el Señor corrige. Así que no nos estemos lamentando, busquemos cuál es el propósito de Dios, porque mientras estamos en la tierra, los caminos del Señor de veras generalmente están más allá de nuestro entendimiento, según Romanos 11:33. Esos caminos son insondables, y los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Y la verdad, que hasta que estemos cara a cara con el Señor, ahí se van a resolver los misterios del por qué sucedieron las cosas. Entonces, la tragedia irrevocable de la muerte. La muerte representa el fin de la vida física. Lázaro era un amigo íntimo de Jesús, y aún los amigos íntimos de Jesús se mueren. Su casa era una casa especial, era donde Jesús llegaba a descansar y los quería mucho. Jesús esperó hasta que estaba seguro de que Lázaro estaba bien muerto, 4 días ya. Hasta ahí llegó Él. La prueba de la muerte es muy dura, mis hermanos. Quien no ha perdido a un ser querido no puede decir, ¿no?, qué se siente, que es como que le arrancaran a una parte del alma, del corazón. Es duro, es tremendo, es difícil perder a un ser amado. Pero en medio de todo eso, sepamos que Dios tiene el control. Como dice aquel canto: calma, que la vida no se acaba, con el sol de la mañana vamos a volver a sonreír, y el Señor nos va a dar la paz para pasar por valle de sombra, de muerte. Y aunque estemos en aflicción y aún estemos en medio del mortal dolor, como dice el himnólogo, que aprendamos a depender de Él. Uno necesita tiempo para recuperarse de la pérdida de un ser querido. Lo más triste es que a veces hubieron posibilidades de hacer algo y uno no lo hizo. Y por eso muchos se quedan con aquello: si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera prestado aquel dinero, si lo hubiera llevado donde aquel curandero, si hubiera hecho esto, lo otro, si hubiera ayunado. Pero el tiempo pasó y murió, y es duro. Pero las palabras que Jesús dijo en San Juan 11:25 y 26 son palabras poderosas, mis hermanos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice ahí también: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esos dichos son más grandes que los de Simón Bolívar, que los de Napoleón, que los del César, que los de Washington, que los de San Martín. Son palabras de poder, de autoridad, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él venció a la muerte, mis hermanos. Entonces, es la resurrección. Esa resurrección no la promete para el más allá. La resurrección es una realidad ya. Ya. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Podemos vivir entonces con la certeza de una vida después de esta vida, la cual es muchísimo mejor para estar con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. No hay que vivir con el miedo a la muerte. No vamos solos.
Jesús va con nosotros. Y Él venció la muerte, nosotros también la venceremos. Vamos a poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Porque ese enemigo ha sido vencido. Y un día, dice la palabra de Dios ahí también en Apocalipsis 20, que el Señor va a echar a la muerte y al Hades al lago de fuego. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento, porque todas las cosas primeras han pasado. Hay solamente dos clases de personas en nuestro mundo: los que creen en Jesús y le reciben como su único y suficiente Salvador, y los que le rechazan. ¿En cuál bando estamos nosotros en esta mañana? Si aceptamos a Cristo, somos bienaventurados, y si nos morimos ahorita, o mañana, o no sé cuándo, nos vamos con el Señor. Ahora, si nos morimos sin Cristo, ahí sí hay problema. Ahí sí ya no hay oportunidades. Por eso ahora es el tiempo, ahora